Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy vamos a hacer esta hermosa lámpara también de baterías. Es un proyecto hermoso con los mismos pasos de la lámpara anterior, solo que un diseño diferente. Materiales. Una pieza de MDF de 3 milímetros de 36 por 25 centímetros aproximadamente. El vector está diseñado para un material de 3 milímetros. Si el MDF que van a usar tiene otro espesor, pueden visitar el canal de mi amigo Carlitos Explica, que tiene varios tutoriales de cómo redimensionar vectores al tamaño deseado. Les dejo el link en la cajita de información. Pegamento para madera o cola de carpintero. Pintura acrílica o pintura en aerosol. En este caso solamente usaremos negro. En lo personal me gusta más el acabado que da el aerosol negro brillante y es el que voy a usar ya que queda muy uniforme y tiene un brillo satinado. Pinceles, una vela o candela de baterías, 3 rectángulos de acetato transparente de 7 por 11 centímetros cada uno. Se puede sustituir por plástico transparente grueso. Una hoja tamaño carta o A4 de papel pergamino, papel cebolla, papel pergamino, papel vegetal. Aquí les pongo unos ejemplos para que les sea más fácil ubicar el nombre en sus países. No debemos confundir con el papel manteca o papel parafinado de cocina. Estos no nos sirven. Cinta doble contacto. Se puede conseguir en ferreterías, librerías, tiendas de manualidades y marqueterías. No debemos confundir con la cinta doble cara que tiene una almohadilla interna. Cinta de carrocero o masking tape, tirro. Además de esto, también las herramientas que siempre debemos tener para nuestros proyectos. Bandas elásticas, ligas, goma elástica y un vernier. Igual, todos los materiales se los dejo en la cajita de información. La historia detrás de esta lámpara fue que en una feria donde participé hace 2 años, un cliente vio la que hicimos anteriormente y me mandó esta foto para ver si podía ser una igual. No la quería eléctrica, pues donde la iban a poner no tenía tomacorriente cerca y la quería más o menos del mismo tamaño que la que ya conocemos. Así que buscando ideas para el canal, encontré este vector y decidí hacer este tutorial y compartir el diseño con ustedes. Como siempre les digo, solo estoy mostrando cómo se hizo el vector, así que no se preocupen que en la cajita de información les dejo el link para que puedan descargar gratis el vector e ir inmediatamente a la máquina de corte. Este punto es importante, ya que esta medida depende de la circunferencia de la vela que tengan, ya que no todas las velas son iguales, y aquí es donde debe encajar a presión la vela que usaremos. Les muestro. Esta herramienta se llama vernier y viene en estas 2 presentaciones. ¿Cómo vamos a tomar la medida? De esta manera. Debemos ajustar el vernier hasta casi llegar al final de la vela y que quede ajustada, de manera que se dificulte llegar hasta la base. Entonces, esa es la medida que vamos a tomar para la circunferencia de la pieza. Yo les recomiendo, para que estén más seguros, que corten esta circunferencia en un cartón o algún retazo de MDF para que no pierdan el tiempo en hacer toda la pieza, ya que lo que nos interesa es saber si la vela quedará presionada y no se moverá. No todos los modelos de velas miden lo mismo. Por ejemplo, esta blanca con la que tomé la medida entra a presión. Así debe quedar, que no se mueva y que sobre un poco abajo. Como ven, esta amarilla, a pesar de verse igual,
queda floja y se sale de la base. Lo mismo pasa con esta. Si ejerzo un poco de presión se sale la pieza, por lo que tampoco sirve. Entonces, sea cual sea la vela que vayan a usar, deben tomar la medida de aquí para que quede ajustada y no se salga. Si no tienen un vernier, les recomiendo ver el video de la primera lámpara que hicimos, donde les explico con lujo de detalles 3 opciones más para tomar esa medida. Les dejo el link en la cajita de información. Este es uno de los proyectos más sencillos ya que solo tiene cortes. Y en mi caso, el único grabado que tiene es mi logo, que lo pueden ver aquí en verde. Tengo una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts, por lo que el trabajo me tomará unos 53 minutos. Este tiempo va a variar según el láser que ustedes tengan, por lo que un láser de mayor potencia hará el trabajo en un menor tiempo. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados utilizo 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Aquí están todas las piezas pintadas. Aquí iría su logo y el teléfono. Esta es la vela que vamos a usar. Aquí está el acetato que usaré. Si se fijan, es el mismo que usábamos para las mascarillas en la pandemia. Con eso tienen una mejor referencia. Este tipo de plástico de bolsas transparentes no nos sirven y como pueden ver son muy delgadas y se arrugan. Si usan plástico debe tener más o menos esta consistencia. Como puse en los materiales, vamos a necesitar el papel pergamino. Es el mismo que se utiliza para calcar. No importa tanto el grosor, lo importante es que deje pasar la luz y no se vea por dentro la vela. ¿Por qué les pedí una hoja tamaño carta o A4? Porque vamos a imprimir y cortar las imágenes que vamos a usar. Yo decidí en esa oportunidad darle variedad a la lámpara y que cada cara tuviera una imagen diferente. Las imágenes las conseguí en esta página que se las recomiendo, se llama PNG Wing. Les muestro cómo se usa. Ponemos aquí en la cajita lo que deseamos buscar. En este caso pondríamos pinturas japonesas. Obviamente sale publicidad, pero ya podemos ver todas las imágenes que se nos ofrecen y que son gratuitas. Para bajar una imagen simplemente le damos clic, esperamos un momento. Saltamos la publicidad y luego bajamos hasta donde dice descargar la imagen. Cerramos nuevamente la publicidad y ahí lo tenemos. Así hacemos con todas las imágenes que queramos utilizar para nuestros diseños. El programa que uso para trabajar con imágenes es Photoshop. En este caso hice los marcos unos milímetros más grandes que los acetatos y así tener una guía para que las imágenes queden dentro del área visible de la lámpara. Esta fue la imagen que acabamos de bajar. Aquí les muestro las que usaremos. Dentro de los archivos gratuitos para esta lámpara les dejo estas imágenes listas para imprimir en formato JPG o PDF. Ambos archivos están en tamaño carta y en tamaño A4. Para imprimir es simplemente hacer clic derecho sobre la imagen, seleccionar imprimir, elegir la impresora y el tamaño del papel según el archivo. Desmarcar esta casilla y listo. No es necesario imprimir en alta calidad, con la estándar es suficiente. Aquí tenemos las imágenes impresas y recortadas.
Como siempre pasa en las lámparas, una cara no se va a ver, por lo que decidí repetir uno de los diseños para la parte trasera. Ya tenemos entonces el juego de imágenes y los acetatos. Algo que hago con algunas velas es asegurarlas por la base. Es cuando lo que sobra es muy poco. En este caso me gusta usar un poco de cinta doble cara y luego asegurar con pegamento. Aquí pueden usar el pegamento de su preferencia. Lo que sí no recomiendo es este pegamento conocido como superglue, super bonder o la gotita porque mancha y al final deja una película blanca. Vamos entonces a proceder a pegar la vela. Presionamos bien y colocamos el pegamento de su preferencia. Yo usaré resistol. Con un palito o pincel terminamos de cubrir. Vamos con el resto de la lámpara. ¿Con qué vamos a pegar todo? Pues con cinta doble contacto o doble cara. Esto se usa mucho en encuadernación o scrapbook. Como en cada país tiene un nombre diferente, les muestro cómo es para que sepan de qué estamos hablando. Si se fijan, al retirar la cinta blanca vemos una película que es adhesiva por ambos lados. Y como ven, tiene bastante adherencia, por lo que es ideal para este proyecto. Cubrimos los bordes con la cinta doble cara. Ejercemos presión. Si quedaron bordes que sobresalen, los metemos hacia adentro. Ahora ponemos el acetato y presionamos muy bien. Toca el turno de las imágenes. Recuerden que las hicimos un poquito más grandes que los acetatos, por lo que recomiendo cortar los excedentes. En este caso no hace falta cubrir totalmente la superficie, solamente las esquinas. Ponemos el derecho de la imagen hacia abajo para que al voltear la imagen quede bien. Aseguramos con el masking tape. Como el que tengo es muy grueso, con un cúter hago un corte por la mitad.
Así puedo cubrir la superficie sin que sobresalga. Presionamos bien. Hacemos lo mismo con las otras piezas. Ya aquí tenemos las piezas listas. Deberíamos dejar que el pegamento seque, quizás toda la noche, pero para efectos de este tutorial lo usaré así, igual se secará. Para pegar las piezas podemos usar pega para madera o resistol. Hay quien usa silicón líquido, pero a mí no me gusta, ya que seca muy rápido y con la manipulación se te pega en las manos, manchas las piezas, en fin, es horrible. Hay quien usa este tipo de pega, pero es muy caro. Tenemos el Super Glue o Super Bonder, pero este no sirve, como siempre les digo, porque mancha, termina formando una película blanca sobre la pintura y el acetato. Así que vamos a utilizar pegamento de madera. Por la forma de esta lámpara vamos a empezar a armarla desde la tapa superior, ya que facilitará el trabajo. ¿Ven lo que les digo? Ya me manché los dedos con pegamento. Si hubiera usado silicón ya habría manchado todo. En este modelo deben poner también pegamento en las patas.
Usamos las ligas o bandas elásticas para sujetar las piezas y hacer presión. Dejamos secar por 4 horas. Yo lo dejaré toda la noche. Ya está seca, ahora procedemos a quitar las bandas. Vamos a arreglar las imperfecciones o donde haya quedado restos de las ligas. Si ustedes desean pueden pintar la parte interna de las patas. Yo no lo voy a hacer porque me gusta cómo se ve así. Si las quieren pintadas les recomiendo hacerlo antes de armarla para no pintar la base donde va la vela. Usamos pintura acrílica y un pincel delgado. Y aquí tenemos el proyecto terminado. Si consiguen una vela de las que titila con luz amarilla como si fuera una vela de verdad, les quedaría aún más hermosa. Ya con esto terminamos las lámparas de batería, así que el próximo video empezaremos con las eléctricas. Como siempre, les doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte. No olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos. No saben lo feliz que me hacen porque siento que estoy haciendo un buen trabajo. Dejen en los comentarios si tienen alguna duda que con gusto les responderé. Se me cuidan mucho, mil bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.